Muchísimas gracias por venir, Andrés. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecerle a ustedes la amabilidad de la invitación en esta fecha tan importante, tan cara a los sentimientos de los argentinos, como lo es el 2 de abril. Recordemos que en el año 1982, 11.000 patriotas decidieron a través del gobierno de aquel entonces recuperar nuestras Islas Malvinas. Y para nosotros, los veteranos de guerra, no deja de ser un gran orgullo haber defendido a la patria. Y lo sigue siendo, ¿no? Porque ustedes siguen defendiendo a la patria de alguna manera, malvinizando siempre el reclamo de la soberanía en paz, repudiando la guerra. En realidad, a ver, si usted me permite, no quiero entrar en controversias con usted ni con nadie, por favor, porque la causa Malvinas no es una causa política, sino es una causa convocante a nivel nacional, Sí. y que solamente tiene el objetivo de llevar en alto la bandera nacional argentina. Permítame decirle que la Guerra de Malvinas no se gestó el 2 de abril nada más. La Guerra de Malvinas se gestó un año antes del 2 de abril de 1982, con la preparación de las tropas, en un secreto sumamente, valga la redundancia, súper secreto, pero hubo unidades que se prepararon para recuperar las Malvinas. Podemos discutir, si usted quiere, si estuvo bien o estuvo mal la recuperación de las Islas Malvinas, y si el gobierno de aquel entonces, políticamente, tenía alguna cuestión que salvar y por eso decidieron Malvinas. Podemos estar de acuerdo en un montón de cosas, pero creo que inmiscuir la causa Malvinas con una causa política de los militares, estaríamos tergiversando la verdad y estaríamos de alguna manera menospreciando la muerte de 649 argentinos, entre los cuales tuve la oportunidad de combatir cara a cara con los ingleses en las primeras líneas, y nunca, bajo ningún punto de vista, fuimos por una cuestión política. La patria nos necesitaba a los soldados y nosotros fuimos a defenderla y a recuperar lo que de alguna manera es nuestro desde el año 1520. Mira donde me retrotraigo. No, eso por supuesto. ¿No? Ustedes, por supuesto que no fueron por una causa política, ustedes fueron a defender la patria. Las cuestiones políticas se las dejamos a los militares, al gobierno. Sin ninguna duda, si usted es tan amable. No, por supuesto, eso yo a ustedes no lo involucro para nada. Incluso, ¿cuántos años tenían ustedes? Yo tenía 22 años. 22 años, Sí. O sea, por ahí no tomaba una dimensión política de esto. Ustedes fueron a defender la patria, eso está clarísimo. Pero sí es cierto que los militares, esto lo tomaron como una cuestión política. Sin ninguna duda, pero mezclarlo con la causa Malvinas es como de alguna manera querer... La causa Malvinas yo hablo de ahora de ustedes, malvinizar, seguir malvinizando, seguir visibilizando este pedido de la soberanía, de que las islas son argentinas, repudiando la guerra y siempre, digamos, tratando de recuperarlas vía diplomáticamente. Se lo voy a tratar de decir de esta manera. Sí. Si usted me dice hoy, si yo volvería a Malvinas, yo volvería. Si usted me pregunta si yo mandaría a mis hijos a la guerra de Malvinas, no los mandaría. A ver si le contesto lo que usted quiere decir. Seguro. Pero de alguna manera, vuelvo a repetirle, para este negro no hay mayor orgullo que haber defendido la patria. Y así como yo, todos los veteranos de guerra que concurrimos a Malvinas, porque fuimos por una causa de la bandera nacional, Claro. no por otra cosa. Seguramente. ¿Te puedo decir algo? Sí, por favor. No digas negro. No, bueno, pues yo soy el negro Fleita. Ya sé Yo soy cómo el lo negro decís. Fleita. Yo sé cómo lo decís. Solamente mis amigos me dicen negro. Sé cómo lo decís. Sé que lo decís con todo orgullo y con todo honor. Pero para mí sos el héroe, sos un ser humano, sos una persona que se la jugó y se la volvería a jugar, como decís recién. Sin ninguna y que duda. no puede contener la emoción o el recuerdo, no lo puede contener porque el dolor está vivo todavía. Y eso que hace 41 años, ¿eh? El dolor está vivo. Lo mantiene. A ver, el dolor está ahí, está presente. Entonces, el decir el negro es como. A mí no me gusta. Ah, perfecto. Porque para mí sos una gran persona. No, se lo agradezco. Sí, No sí. quiero decir con esto que nadie sea distinto, por decir así, pero para mí, simplemente Fleitas. Está bien, perfecto. No, te dicen negro Fleita, No, claro, no lo digo en el sentido peyorativo. No, ya lo lo digo sé, en el pero- sentido
que solamente mis amigos me dicen el negro Fleita. Simplemente eso. Pero sí, está bien, de todas maneras, a ver, les pido mil disculpas, quise introducir esto como para de alguna manera por aclararlo, favor, acá no pida pero disculpas. indudablemente la causa Malvinas, como ustedes verán, que me emociona hoy a 41 años, indudablemente esto no sería posible del recordatorio si a través del periodismo, a través de los directores de escuela, a través de los intendentes municipales, a través del pueblo argentino, si ellos no nos recordaran todos los años, si los argentinos no se sintieran orgullosos de lo que hicimos nosotros en Malvinas, ¿me entiende? Esto se hubiese olvidado. Por eso debo ser totalmente sincero y creo que comencé con el agradecimiento a ustedes por llevar la causa convocante de la bandera nacional argentina, como lo es Malvinas, como siempre adelante, y gracias por la invitación en la reiteración que les hago, ¿no? Sería muy necio, muy preocupante y hasta casi repudiable que la sociedad argentina se olvide de ustedes, la verdad. Sí, lo que pasa es que los argentinos somos, se imagina que yo tengo 63 años. Soy casado, tengo 5 hijos, tengo 10 nietos. Me ganas por 9, no, así no vale. Y los argentinos somos un poco exitistas, sí, en ese sentido, ¿no? Porque hoy estamos viendo a ver si Maradona o Messi, y para nosotros no había como Maradona. Bueno, ahora ya Maradona no, ahora Messi, ¿me entiende? Y a veces decimos si estuvo bien o no estuvo mal Malvinas, pero creo que vuelvo a repetirles, yo creo que el pueblo argentino nos reconoce, nos agradece, y tuvimos la oportunidad en muchos lugares de aclarar que el hecho de haber perdido la guerra no quiere decir renunciar a la soberanía nacional argentina. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Porque fue un combate y que de alguna manera nosotros, los veteranos de guerra, tenemos el gran orgullo, cuando todavía los argentinos, miren, vamos a seguir hablando de los argentinos. Los argentinos todavía estamos en si el armamento era bueno, si la comida era la adecuada, si el vestuario era un buen abrigo. Todavía los argentinos estamos en eso. A ver si comíamos bien. ¿Ustedes saben cómo nos llaman los ingleses? ¿El enemigo sabe cómo nos llama? Los leones de la guerra. El enemigo nos llama. Un enemigo que ha combatido en Irak, en Afganistán, en todas partes. ¿Cómo le llama a los veteranos de guerra de Malvinas? Los leones de la guerra. Los respeto. Por el respeto, y obviamente nosotros hemos aprendido a través de los años tener un respeto enorme por el enemigo inglés. Yo creo que ellos tuvieron la oportunidad de ganar la guerra, ¿sí? Adentrándonos en un poquito más profundo. Indudablemente creo que ellos no podrían haber perdido la guerra porque hubiese sido más grave si perdían la guerra. De hecho, tuvieron que recurrir a los satélites, a la inteligencia norteamericana, a la ayuda de un país hermano como el país de Chile, y no estoy hablando de los chilenos, sino estoy hablando del gobierno de facto de ese entonces, que estuvo de acuerdo en traicionar al país hermano. O sea que con la ayuda de la OTAN, tuvieron la oportunidad de combatir con los indios, porque ellos creían que venían a un trámite. Por eso escribe Vincent Bradley en un libro, Camino al Infierno, no picnic, dice. Creían que venían a un picnic. Hay un libro. Vincent Bradley dice, no picnic. Hay un libro que dice no picnic. Es tan importante y tan lindo escucharlo siempre, ¿no? Porque es eso, es orgullo, lo que se le sigue, digamos, saliendo a flor de piel. Sí. Nunca rencor, nunca decir por qué a mí, siempre con orgullo. Siempre con orgullo, siempre, porque no hay nada más lindo que haber defendido la patria. Y podemos tener controversia, que yo las tengo, con por qué nos mandaron a la guerra, por qué no hubo una inteligencia, por qué no nos hacían llegar la comida. Los galpones estaban llenos de comida en el pueblo, la gente dice que no nos llegaba la comida. Cuando nosotros, agotando la munición, el último combate, el día 14 de junio, donde los ingleses, al escuadrón blindado 10 de caballería de la Tablada, hoy nos llaman la 10ª de caballería. Los ingleses no nos pudieron sobrepasar en 3 combates que tuvimos, ni siquiera en el último, que fue en Monte London,
el combate más feroz de la guerra de Malvinas. Sí, no ese, nos pudieron muy sobrepasar. conocido ese, muy mencionado ese. No nos pudieron sobrepasar. Nos pudieron sobrepasar cuando agotamos munición allá como a las 6 de la mañana. ¿Me entiendes? Entonces, por eso digo que es un orgullo muy grande haber combatido en Malvinas. Y, por supuesto que tenemos controversia. La comida, el abrigo, el armamento. Pero nosotros fuimos a la guerra. No fuimos a ver si llevábamos el mejor fusil, si llevábamos la mejor ropa, la mejor comida. Nosotros fuimos a defender a la patria. Después todo lo demás fue consecuencia de la guerra. No, y toda guerra... Tecnología. Claro, y toda guerra es miserable. Ninguna guerra es linda. No. Toda guerra es miserable. Andrés, pertenecías a la fuerza ya cuando estabas dentro del cuadro de la fuerza, o eras simplemente soldado? No, ya era suboficial. Estaba en el 4º año de cabo recién iniciado. Claro. Igual ya podía dar órdenes. No, obviamente, ya había 4 años había enseñado la guerra. Claro. 4 años había enseñado la guerra. Y cuando me despertó la realidad de la guerra me di cuenta que no sabía nada. 4 años había enseñado la guerra. ¿Sí? A tirar, el cuerpo a tierra, el combate nocturno, todo. Había enseñado durante 4 años. Cuando nos despertó la realidad de la guerra, nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Y tuvimos que aprender rápidamente. Andrés, ¿a qué fuerza pertenecías? Yo pertenezco al ejército argentino, soy suboficial de caballería y me retiré con el grado de sargento ayudante de caballería veterano de guerra. ¿Seguiste la carrera militar? Seguí la carrera militar, hice los 35 años de servicio, me retiré... 35. 35 años de servicio, me retiré en el año 2013 y bueno, de ahí después tuve otro trabajo en PAMI, que fui el coordinador nacional de veteranos de guerras, trabajé a nivel nacional y ya ahora hace 2 años y medio estamos en el descanso del guerrero. Muy bien. ¿Cómo fue ser coordinador de PAMI con el tema de los veteranos? ¿Cómo fue ver a los compañeros de guerra, a los veteranos? ¿Cómo fue poder asistirlos en ese momento? La verdad que debo decir que también otro orgullo haber podido ayudar a mis compañeros estando en el PAMI. Tiene una cobertura especial PAMI, ¿no? Para los veteranos. PAMI que aglutina... IOMA también. IOMA también. El PAMI aglutina a los jubilados y pensionados, pero de alguna manera fue el que asumió la responsabilidad como obra social de los veteranos de guerra. Y tiene una cobertura del 100% para los veteranos de guerra en un montón de cosas. Si algún día quieren les explico la cobertura que tienen los veteranos de guerra. Incluso creo que también la Fundación Favalora... De hecho tenemos la atención en Fundación Favaloro, en el Hospital Italiano, en lo mejor de lo mejor, con un 100% de cobertura. En Estén, en marcapasos, en lo que sea. Tenemos esa cobertura, Toda tenemos 6 medicamentos sin cargo, pero digo, en base a la respuesta que él me dijo cómo fue trabajar, fue algo muy lindo y también muy triste, muy lindo porque he podido ayudar a mis compañeros a nivel nacional, tenía la oportunidad de que viajaba a Ushuaia, Mendoza, Corrientes, a donde sea, para poder solucionar los problemas en cada una de las agencias a nivel nacional que tenía el PAMI del área de veterano de guerra, pero también vi la tremenda tristeza de ver compañeros que de alguna manera se habían volcado al alcoholismo, a las adicciones, a todas estas cuestiones, ludopatía, a todas estas cuestiones que de alguna manera el Estado durante los primeros 20 años nos había abandonado. Inclusive les digo más para que vean que no es que hablo bien de los militares, inclusive los mismos militares nos hicieron pasar malos momentos, los mismos compañeros, o sea, nos miraban como sapo de otro pozo, como los locos de la guerra cuando volvimos de Malvinas. Hace un ratito estábamos hablando con Erika antes de empezar el programa y bueno, los 649 que quedaron allá y... Hablábamos un poco también de que los ingleses no se la llevaron muy de arriba. Incluso algunos hablan de la misma cantidad o un poco más. ¿Qué número tienen ustedes? ¿Qué estadísticas tienen ustedes? ¿O si ¿Me dijiste tu nombre? César. César, querido. Es Vox Populi. Los mismos ingleses. Primero te voy a dar una señal. Sí. Vos sabés que los países del mundo, cuando se desarrolla una guerra, hay... por así decir, como algo escrito, que a 30 años de esa guerra
descubren todos los libros y papeles y se da a conocer toda la guerra que se produjo hace 30 años. Los ingleses van a abrir, por orden de ellos, dentro de 70 años. ¿Por qué será que no los quisieron abrir a 30 años? Por un lado. Está clarísimo. Por un lado. Segundo, por algo nos llaman ellos los leones de la guerra, los ingleses. Y mano a mano los ingleses no pudieron nunca con nosotros. Es cierto lo que decían las radios en un principio, ya después se desmadró todo. Pero de alguna manera, en un principio, los ingleses mano a mano no podían. Es por eso que tuvieron que acudir a los satélites norteamericanos, a la ayuda norteamericana. Ellos nunca se imaginaron, ellos venían a un trámite y se iban, nunca pensaban que iban a tener que recargar combustible en alta mar. Si no hubiesen tenido la ayuda de Chile, no hubiesen podido jamás con nosotros. Pero lo que nunca se imaginaron fue el orgullo y el valor del soldado argentino. Cuando hablo del soldado argentino hablo de todos, desde el general hasta el último soldado. Más allá de que no tuvimos muchos generales en el frente de combate. Mirá si tengo controversias, pero digo, desde el más alto rango hasta el último soldado, nunca se imaginaron que se iban a encontrar con combatientes de verdad, claro, que estábamos dispuestos a perder la vida por la patria. Eso equiparó cualquier tipo de desventaja tecnología. con la tecnología y todo lo que se habló de que los ingleses estaban mucho más equipados y todo eso, ¿no? Eso es cierto. Bueno, llegaron más hermanos, ustedes se llaman hermanos, porque tal vez no son de sangre, pero sí hermanos de la vida, los juntó la guerra y después la posguerra seguramente lo siguió manteniendo en el mismo camino y en las mismas luchas que hablábamos al principio. Bueno, quiero que se vayan presentando. Acá tenemos a uno. No sé si esta cámara está disponible, Raúl. Se está filmando, sí. ¿O está grabando solamente? Está grabando. Ah, ok. Ahora Vamos a empezar a transmitir de la otra. Bueno, vamos a empezar a transmitir la otra. Pero bueno, mientras tanto lo vamos a ir presentando acá a mi izquierda. Muy buenas tardes. Buenas tardes César, buenas tardes al equipo, a Raúl, al operador, al compañero Pablo Osuna y bueno, acá contento, feliz, escuchando al compañero que es la realidad, nuestra realidad, y veníamos en el auto justo porque venimos de una charla en un colegio, así que muchísimas gracias.